Bueno, buenas tardes a todas y a todos y francamente agradecida primero a todas las asistentes, sorprendida no tanto porque tenemos una tarde fantástica. Rosa Cobo Bedía nos va a presentar su libro y además tenemos la suerte de que nos acompañe Mar Esquembre Cerdá. Decir que este acto se organiza porque desde Alianza de Mujeres Feministas llevamos tiempo hablando sobre el consentimiento. Y qué duda cabe que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todas las feministas. De hecho, la presencia de tantas mujeres y tantas personas hoy aquí significa que no es un término nada claro, que es un término turbio, que cuando hablamos de consentimiento lo tenemos que encuadrar en las relaciones de poder, tenemos que estructurarlo dentro de las organizaciones patriarcales en las que vivimos. Sabemos que el consentimiento sexual hace referencia al consentimiento de las mujeres y que además hace referencia al consentimiento afirmativo. Pues en este contexto, siendo parte del debate feminista hoy en día, nos encontramos con la sorpresa de que Rosa publica el fantástico y completo, amplio, diría complejo, porque aborda el consentimiento desde diferentes aspectos de manera poliédrica y gracias, bueno, pues a la generosidad le propusimos que viniera a presentarlo con Alianza de Mujeres Feministas y nos dio el sí. Sí, el consentimiento afirmativo, sí. Recuerdo uno de los días que hablábamos en una de las reuniones, uno de los encuentros de mujeres feministas desde Alianza, una compañera dijo: ¿en qué momento hemos dejado de decir no es no? Parece que se ha olvidado toda la trayectoria y que ahora el solo sí es sí, desde luego por sí solo no va a prevenir la violencia sexual que vivimos. Bueno, pues en este contexto invitamos a Rosa y ahora voy a proceder a presentaros a las dos compañeras. Ellas van a hacer un conversatorio. Nos hablarán del libro, pero a través de preguntas y, bueno, sin duda ameno, porque Rosa, bien conocéis todas que es es pedagógica y es una mujer comunicadora fantástica. Hago una breve presentación. Digo breve y no es fácil hacer una presentación de Rosa porque tiene un amplio currículum, tiene una trayectoria de trabajo feminista impresionante. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, teórica feminista, escritora, profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña, directora de Atlánticas, directora académica del Máster Online de Igualdad y Equidad en el Desarrollo, directora del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de A Coruña, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Ha dirigido un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas. Ha impartido diversos cursos y conferencias en España y en América Latina. Tiene muchos premios otorgados. Carmen de Burgos, Premio a la Igualdad Ernestina Otero, Premio del Club, Premio Comadre de Oro, Compromiso con la Igualdad, Premio 8 de marzo y muchísimas más cosas, muchísimos libros que son teoría feminista, fruto de un trabajo racional, intelectual, que complementa la teoría feminista y que nos ayuda a todas a seguir. El currículum es amplio, pero sí hay que significarlo porque significa que las teóricas feministas académicas nos ayudan a todas a hacer activismo feminista. Nombro brevemente algún libro: Pornografía del placer del poder, la prostitución en el corazón del capitalismo, la imaginación feminista hacia una nueva política sexual, Fundamentos del patriarcado,
y otros muchos. Por último, publica La ficción del consentimiento sexual. Quiero decir también que Rosa Cobo Bedía mañana interviene en las jornadas de prostitución y trata que se van a hacer a las 10 en Campello, en la Casa de la Cultura. Desde aquí, no las veo, pero desde aquí quiero agradecer a las mujeres que componen Plataforma Violeta de Campello. Os felicito, os damos la enhorabuena por el trabajo fantástico que estáis haciendo y os animamos a todas a que mañana asistáis y disfrutéis las jornadas y podáis escuchar la conferencia de Rosa. Decir también que nos acompaña Mar Esquembre Cerdá, que es jurista, experta en Derecho Constitucional y Teoría Feminista, es amiga de la mayoría de las que estamos aquí, es socia de Alianza Feminista y ella utiliza todo su conocimiento y todo su trabajo para introducir la perspectiva feminista, no me gusta decir de género últimamente, la perspectiva feminista al derecho. Hace unos meses también disfrutamos de una intervención de Mar que nos hablaba de la Ley Integral de Libertad Sexual y, bueno, pues yo creo que podemos comenzar. Voy a gestionar los tiempos. Al final del acto, Rosa va a firmar libros. Terminaremos, debemos estar fuera a las 9:15. Por tanto, a las 9 menos cuarto empezaremos con la firma del libro. Yo antes os aviso para que haya un turno, se abran turnos de palabra durante 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Pues muchísimas gracias a las dos, estamos muy orgullosas desde Alianza Feminista, de verdad que estamos contentas. Bueno, buenas tardes, amigas de Alianza, otras amigas, amiga Rosa y maestra. Menudo libro que ha publicado Rosa. No es de fácil lectura, ni muchísimo menos. Creo que aborda las mayores claves del debate actual sobre el consentimiento sexual de una manera muy compleja, pero lo transmites de una forma tan nítida. Te habrá costado muchísimo hacer este libro. Yo, como tenemos poco tiempo y creo que la gente tiene luego muchas ganas de intervenir, había preparado alguna preguntita como muy directa. La primera de ellas es que de todo el libro destaca que constantemente estás dialogando, estás enfrentando, o sea, el referente polémico que utilizas es el libertarismo sexual, ¿no? Confrontándolo al feminismo. Y quiero que nos explicases, si es posible, un poco de eso, porque me parece un acierto. Me parece que no podías encontrar o no se podía utilizar otro referente distinto para reflexionar sobre el consentimiento sexual. Bueno. Muchas gracias, Mar. Yo, en primer lugar, antes de contestar a la pregunta que me ha formulado Mar, quería agradecer a la Alianza Feminista de Mujeres. ¿Más cerca? Bueno, quería agradecer a la Alianza Feminista de Mujeres pues la enorme amabilidad por haberme invitado a presentar este libro. Un agradecimiento muy especial a Arantxa, un agradecimiento muy especial a Mar, que tenemos una amistad, no sé, creo que como de décadas ya, ¿no? Sí. En fin, y es bueno y es malo. Y muchísimas gracias a quienes estáis aquí, algunas de vosotras amigas, pues os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Bueno, ya se lo he dicho a Mar, pero es que lo digo siempre.
Este libro me ha costado mucho hacerlo. Hombre, todos los libros cuestan, ¿no? Porque es un trabajo, indudablemente. Pero este libro me ha costado de una manera muy especial porque, bueno, en primer lugar, porque el tema del consentimiento está presente en todos los grandes temas de la agenda feminista. Si pensamos en prostitución, es imposible hacer una reflexión sobre prostitución si no piensas en el consentimiento. Si hablamos de las relaciones sadomasoquistas o de las sexualidades disidentes, pues lo mismo. Es decir, el tema del consentimiento tiene una presencia que yo diría que es cotidiana en la vida de las mujeres. Pero me ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo hacerlo porque no encontraba una posición. No encontraba una posición dentro de todas las posiciones con las que yo me he encontrado, en el feminismo y fuera del feminismo, yo no encontraba que ninguna de ellas representase lo que yo pensaba al 100%. Entonces, de ahí la dificultad de poder encontrar una posición más matizada, ¿no? Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, y en relación a la pregunta de Mar, efectivamente, el referente polémico que yo he escogido para hablar sobre consentimiento sexual es el libertarismo sexual. Decía Celia Morós, y lo decía con muy buen criterio, bueno, como todo lo que decía por otra parte, decía que las feministas no pensamos en el vacío. Las feministas pensamos en la sociedad en la que vivimos, con los problemas que existen, y pensamos con otras mujeres, con otras feministas. Yo creo que en el referente polémico fundamental es el libertarismo sexual por varios motivos que os voy a explicar ahora, pero previamente quería deciros que para entender el consentimiento sexual tenemos que fijar la vista en 4 actores. Hay 4 actores que tienen un interés extraordinario en el consentimiento sexual. Primero, el sistema patriarcal. El sistema de dominación masculina tiene un extraordinario interés en que entendamos que el consentimiento sexual es que las mujeres estemos sexualmente disponibles para los varones. Y por lo tanto entiende el consentimiento, consentir es ceder para el sistema patriarcal. El segundo actor, que es muy importante para acabar de comprender este asunto, es el capitalismo neoliberal, porque el capitalismo neoliberal se ha encontrado un poco de la noche a la mañana, nunca las cosas se encuentran de la noche a la mañana, pero se ha encontrado con la posibilidad de levantar un inmensísimo mercado nuevo, un mercado articulado alrededor de la sexualidad. Por lo tanto, el capitalismo neoliberal está muy interesado en que el consentimiento sea una cesión también. Pero oímos continuamente la idea de que las mujeres, cuando decimos que sí, o simplemente cuando asentimos, o simplemente cuando no decimos que no, estamos consintiendo. Este sería el segundo actor. El tercer actor es el feminismo. Si hay alguien que está interesada, que estamos interesadas en poder descifrar qué es el consentimiento sexual, somos las mujeres. Porque el consentimiento sexual es la otra cara de la violencia sexual. Pero esto lo vemos después. Y finalmente, el cuarto actor es el libertarismo sexual. ¿A qué entiendo yo por libertarismo sexual? Bueno, primero deciros que el concepto de libertarismo sexual no lo he acuñado yo, que me gustaría mucho haberlo hecho, pero que no ha sido así. Es un concepto que lo utiliza tanto Judy Butler, por ejemplo, como una socióloga,
una socióloga israelí o franco-israelí que se llama Eva Illouz, habla también de los libertarios sexuales. El libertarismo sexual tiene una larguísima historia y esa larga historia se remonta a la revolución sexual en los años 60, a la revolución de mayo del 68, y ha logrado, desde ese momento histórico hasta ahora, construir un paradigma. Ha logrado construir una posición cultural, pero también una posición política, alrededor de la sacralización de la sexualidad. ¿Solo de la sacralización de la sexualidad? No. Fundamentalmente de la sacralización de aquellas sexualidades que ellos entienden que son sexualidades disidentes. La revolución sexual, cuando comenzó con un proceso de sacralización de la sexualidad. En un principio, la revolución sexual, si es que pudiésemos decirlo de esta manera, la revolución sexual no tenía sexo. Era algo que reclamaban las mujeres y que reclamaban los hombres. Está muy presente en el feminismo de la tercera ola, está muy presente en el feminismo radical, por supuesto, pero poco a poco, a medida que se comenzó a ver que las mujeres estaban dispuestas a creerse la libertad sexual y que eso podía ser un elemento que iban a concretar en sus propias vidas, la revolución sexual fue siendo aprovechada, fue siendo rentabilizada, fue siendo apropiada por los varones. Y cuando digo por los varones, quiero decir que el sistema patriarcal asumió la revolución sexual como algo que era inherente a la propia naturaleza del sistema de dominio patriarcal. Por lo tanto, al principio, estos libertarios, entonces igual eran menos libertarios que ahora, eso sería materia de discusión, lo que hacían era un elogio incondicional a vivir la sexualidad en libertad, sobre todo la suya. La de las mujeres también tenían que vivirla en libertad, entendiendo ellos que la libertad era estar en una posición de disponibilidad sexual para que ellos pudiesen acceder a sus cuerpos. Van transcurriendo el tiempo y en 1970 aparecen los primeros vestigios de las políticas económicas neoliberales y entonces el capitalismo neoliberal se va a reapropiar de esta revolución sexual y la va a articular en un mercado. Podemos poner 1000 ejemplos, no quiero, porque la pobre Mar me ha hecho una pregunta y veo yo que voy a estar hasta las 8 contestando. Y luego, si queréis, ponemos ejemplos, que esto está, bueno, yo creo que bastante claro. Al principio, la revolución sexual fue vinculada a la idea del placer, a la idea de la gratificación sexual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estos libertarios sexuales consideran que una de las sexualidades que debe defenderse es la prostitución, o es la pornografía, o es OnlyFans, o es la hipersexualización extrema de las mujeres? ¿Las mujeres que están en prostitución desean? ¿Las mujeres que están en pornografía desean? Bueno, aquí va a ser cuando el libertarismo sexual va a introducir una categoría nueva. Ya no es un problema de placer solo, que sí, para quien tenga la suerte de poder disfrutar de ese placer. La categoría que van a meter es la categoría de la voluntad. Por lo tanto, el placer y la voluntad van a ser los dos elementos sobre los cuales se va a articular el libertarismo sexual. Esto quiere decir que si hay una sexualidad compartida por ambas partes, eso es bueno. Si hay una sexualidad que es disidente, que es compartida por ambas partes y que es compartida desde el placer, eso es bueno. Pero si hay una sexualidad, si es que a esto lo llamamos sexualidad, que yo no lo llamo sexualidad, pero ellos sí, como la prostitución, donde por una parte hay placer, el placer del poder,
y por otra parte hay un asco muy profundo, entonces el placer deja de ser una categoría explicativa para el libertarismo sexual y se convierte en la voluntad. Y la voluntad se convierte en la vía fundamental de legitimación. Han sido los libertarios sexuales, el libertarismo sexual, quien más ha reflexionado sobre el consentimiento sexual, además del feminismo, con el clarísimo objetivo de crear un clima cultural y un clima político que legitime cualquier tipo de sexualidad que consideren que es una sexualidad gratificante para ellos. No sé si... Eso enlaza, Rosa, porque a mí me ha enriquecido muchísimo la lectura del libro. Claro, el libro de Rosa está escrito en clave de teoría feminista, de filosofía, desde la sociología, pero una que tiene mente, ¿qué le vamos a hacer?, ¿no?, de jurista, pues trata de llevárselo a su terreno y ahí pues, está bastante fastidiada la cosa. Entonces, mira, yo que he trabajado el tema de la subjetividad jurídica, ¿no?, y de los sujetos, del derecho, de cómo se ha conformado históricamente, vemos, a mí me ha ayudado tu libro a entender que si lo que yo había sostenido, vamos, lo que normalmente se sostiene es que el sujeto, ¿no?, el individuo, el ciudadano, el sujeto de derecho, lo es por la razón, y la razón es la que permite la autonomía y la voluntad, y de ahí la relevancia del contrato, del negocio jurídico en la vida de relevancia pública, podríamos decir. Digo que si el sujeto es voluntad, no tenía corporeidad, no tenía cuerpo, era un sujeto sin cuerpo. Además, que actuaba en todas esas esferas de relevancia pública, en la por excelencia pública, que es el ámbito político, podríamos decir, pero también en el mercado, en la sociedad, es decir, en todo aquello que se ve. En el ámbito doméstico, estamos las mujeres, ¿no?, como cuerpos sin sujeto y cuerpos sometidos, cuerpos para la explotación masculina. A mí me ha ayudado, digo, esta era la reflexión que yo tenía hecha, y es cuando los hombres han pasado a tener cuerpo y resulta que no lo tienen. O sea, siguen sin tenerlo. Es decir, cuando tú has reflexionado sobre la revolución sexual, parece que esa revolución sexual con la reivindicación del placer puso de relieve, ¿no?, la corporeidad sexuada de los varones. Digamos que estaba como camuflada, podríamos decirlo así, bajo la subjetividad canónica que era la voluntad. Sí, el debate que se establece, los dos argumentos, ¿no?, a los que te has referido, voluntad y deseo ligado a placer, ¿no?, deseo y placer más voluntad, que son dos elementos que deberían confluir siempre para que pudiéramos hablar de un consentimiento sexual desde el feminismo. No podríamos interpretar que el placer, que el deseo es la expresión del cuerpo del sujeto, y de esa manera las mujeres, para ser sujetos, no solamente tenemos que manifestar la voluntad, sino además experimentar el cuerpo, ¿no?, protegerlo. En ese sentido, no sé, me ha resultado súper sugerente. O sea, que me voy a poner a escribir de esto ahora mismo. Pero en esa expresión del cuerpo del sujeto, de deseo, tal, yo que me lo llevo al campo jurídico, también es una expresión de cuidado del cuerpo, de una función tuitiva que debería tener la colectividad. A lo largo de tu libro, tú repites en muchas ocasiones algo que, bueno, ya se me va a convertir en un mantra. Dice, consentir es un acto individual y solo adquiere sentido en lo colectivo. Si esto nos lo llevamos al campo del derecho, tenemos un ejemplo en el derecho laboral,
que no se consiente abusar, si lo pensamos bien, de lo que son las condiciones físicas y psicológicas, el bienestar social, el bienestar, humano. Pensemos en la lucha por una jornada laboral con un horario determinado, por medidas de conciliación, por vacaciones, por salario. Eso es un no es no. No es no. No renuncio a las vacaciones. No renuncio. De hecho, no se puede renunciar. Llegados a este punto, ¿es el mismo el consentimiento que se aplica al pacto de convivencia que al contrato que se puede hacer en el mercado? Porque me da la sensación de que ese es el debate, o sea, la pugna que hay, que al menos que yo la interpretaba así en tu libro, la pugna que hay entre el libertarismo sexual, que todo se lo quiere llevar al ámbito del contrato, de ahí que rechacen el derecho penal, de tal, y mientras que el feminismo se situaría en el pacto social, en lo colectivo, en lo público. Quería que nos hablases de esa idea. Estoy pensando, me vais a disculpar, he oído, no sé, espero no tener encendido el móvil, porque justo lo tenía encendido. Menos mal que como no me han llamado. Bueno, la pregunta. Lo de consentir es un acto individual. Es que están. Me lo habían pedido, perdón, pero ¿qué pasa? Es que como me han dicho que reflejaba, que iba cambiando de imagen. Claro, pero el streaming no te verá nadie, no verá la cosa. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, seguimos. Sí. Vale, pero esto no lo puedo volver a enchufar. Vale. Bueno, perdón. Cosas de tecnologías que yo... Bueno, la pregunta es de lo más complicada. Vamos a ver. Voy a hacer primero una reflexión. Bueno, antes de hacer esta reflexión voy a hacer otra. Yo, que quede clarísimo que no soy jurista, que la jurista es Mar y que yo esa clave no la he utilizado a la hora de escribir el libro, obviamente porque no la tengo, ¿no? Yo... Pero si tenemos el micro puesto, ¿es Sí, que ya más? ¿Ahora? Vale. Ya no me acuerdo ni de lo que estaba diciendo, que no soy jurista, que no soy jurista, entonces igual no voy a responderte como tú esperas. Segunda cosa, hablaba Mar del sujeto, de ese sujeto que se construyó como idea a comienzos de la modernidad, que se fue desarrollando a lo largo de toda la modernidad, era ese sujeto que Kant denominaba un sujeto trascendental. El sujeto de la modernidad, ese sujeto que sobre el que se ha construido Occidente, sobre el que se ha construido la democracia moderna, era un sujeto que no tenía cuerpo, que no tenía sexo, que no tenía adscripción cultural, que no tenía adscripción racial. Era un sujeto
y vuelvo a utilizar otra vez a Celia Amorós, no verosímil. Por lo tanto, era muy fácil hablar de derechos para todos cuando las condiciones materiales de esos sujetos eran completamente desiguales. Por lo tanto, las feministas enseguida comenzamos a comprender y a hacer crítica de que no nos interesaba esa categoría de sujeto político no verosímil, de ese sujeto político trascendental. Nos interesaba la idea, pero no nos interesaba la concreción material de esa idea. Por supuesto que ese sujeto no tenía deseos, ese sujeto sobre todo lo que tenía era un emprendedor, por utilizar una palabra que es bastante nueva, ¿no? O por lo menos bastante usual, reciente, en fin, que nos invade completamente. No hablan de ese sujeto quienes protagonizaron, quienes reformularon, quienes selectivamente se apropiaron de la idea de libertad sexual. No era este el sujeto del que hablaban. El sujeto del que hablaban y que comenzaron a poner las bases, que después desde la filosofía se comenzó a desarrollar, era un sujeto deseante. Ese sujeto deseante es el libertarismo sexual del siglo XXI, representa a ese sujeto deseante. Es decir, poco a poco, el problema del libertarismo sexual es que abandona la idea del sujeto de derechos y empieza a encarnar el sujeto de los deseos. Y esto es un proceso que comenzó y cuando comienza es algo bastante poco consistente, por decirlo así, pero que el capitalismo neoliberal, al articular todo esto en un mercado, ha hecho posible que este sujeto de deseos se convierta en una totalidad de la que es prácticamente imposible escapar. Eso es segundo punto. Tercer punto. Fijaros qué cosa tan increíble que la modernidad a ese sujeto trascendental lo ha teorizado como un sujeto autosuficiente, como un sujeto autónomo, como un sujeto que tiene que ocupar y que tiene que gestionar lo público porque es un sujeto que es capaz de autorregularse, de contenerse, porque es un sujeto porque es un sujeto racional, que sabe discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que es conveniente de lo que no es conveniente, lo que es razonable de lo que no lo es, ¿no? Ese será ese sujeto, ¿no? Ese sujeto, cuando desea a una mujer en la prostitución, en el matrimonio, deja de ser un hombre racional, deja de ser un sujeto contenido, abandona la noción del bien y del mal, abandona toda razonabilidad y se convierte en un sujeto de pulsiones. ¿Cómo es posible esto? Cuando a las mujeres nos habían definido como seres irracionales, que estábamos sometidas a impulsos que no controlábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que esta idea del sujeto de derechos y del sujeto trascendental, como oposición a esa mujer que no es dueña de ¿no? que está más bien sometida a sus pulsiones, es un fruto del interés para legitimar que los varones tengan la libertad de acceder incondicionalmente, con muy pocas condiciones, a los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, es a ver cómo llamarlo, una grosería epistemológica, no sé, elegante eres. ¿no? Sinvergonzonería teórica, bueno, lo llamemos como lo llamemos, ¿no?
Esto sería la tercera cuestión. La cuarta cuestión es que las mujeres en los 3 siglos de feminismo hemos ganado derechos, hemos ganado autonomía. Todas, no todas. Unas más que otras, por supuesto. En función del lugar en el que nos encontramos, donde la clase social es fundamental, donde la raza es esencial, donde es esencial vivir en el norte o vivir en el sur, por supuesto. Pero en todas estas, en todo lo que hemos conseguido, las mujeres, esto lo dice Genevieve Fresh, a mí me parece que es muy inteligente, las mujeres hemos conseguido lo que Chantal Mouffe llamaría algunas posiciones de sujeto, pero las hemos conseguido sin dejar de ser objeto. Y estas dos cosas son, digamos, las dos caras de la misma moneda. Por convertirnos en un sujeto de derechos en términos políticos o económicos, no dejamos de ser objetos sexuales en la cama con nuestros maridos o con nuestros compañeros. Por lo tanto, aquí se vuelve enormemente complejo el tema del consentimiento. Decía Mar, la diferencia o qué relación hay entre el consentimiento político y económico y el consentimiento sexual. Por supuesto que el consentimiento sexual, y cuidado que las sufragistas hablaron de consentimiento para aburrir, por supuesto que dice Carol Pateman, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, que la categoría de consentimiento es una categoría patriarcal y es una categoría capitalista. Y dice también que lo mismo es el concepto de ciudadanía y el concepto de individuo y el concepto de consentimiento y todos los conceptos, porque vivimos en sociedades patriarcales y porque la modernidad fue constituida patriarcalmente. Ahora, las feministas lo que hacemos es reformular, redefinir con nuestras luchas y ampliar todas esas nociones para que alcancen a las mujeres y eso signifique una reformulación del todo social, ¿no? Yo creo firmemente que el feminismo tiene que apropiarse de la idea de consentimiento sexual, igual que la izquierda se apropió de la idea de ciudadanía o de la idea de democracia. Lenin sabía muy bien que la democracia era una democracia burguesa, pero siempre pensó que la utilización del Parlamento era estratégica y políticamente útil para conseguir más espacios de poder para lo que él estimaba que era el sujeto político, ¿no?, de cambio social, que era el proletariado. Bueno, yo creo que el feminismo tiene que hacer lo mismo. Yo creo que el feminismo tiene que hacer lo mismo, en este caso, con todos los conceptos, en este caso con el concepto de consentimiento sexual. El consentimiento sexual es hijo del consentimiento político y es hijo del consentimiento económico. O para decirlo de otra manera, forman parte del mismo universo de sentido. Pero el consentimiento sexual tiene una característica distinta. Cuando tú consientes políticamente, lo consientes cuando votas. Y has votado al PP porque piensas que la economía va a ir muy bien y de pronto dices, no, era lo que me habían prometido. Me han vuelto a bajar la pensión. Pero tú no puedes. Ya votaste y ese contrato te compromete durante 4 años. No es así el consentimiento sexual. El consentimiento sexual tiene una característica y la característica que tiene es que es revocable. Que una mujer quiera tener un encuentro sexual no quiere decir que tenga que aceptar todas aquellas exigencias de aquel individuo con el que va a tener ese encuentro sexual. Y el carácter de la revocabilidad es lo que diferencia de una forma fundamental el consentimiento sexual del consentimiento político. Que no sé si era esto lo que... Claro, al hablar ahora de esa, que tú también la
no es que lo menciones, es que lo estudias en el libro, de esas características del consentimiento sexual, hay algo, y es en esta distinción de consentimientos, cuando consentimos en referencia a lo colectivo, cuando consentimos en referencia, bueno, pues a negocios jurídicos entre particulares que encontramos en los contratos, en el mundo mercantil, podríamos decir, ¿no? o en el mercado. La operación que hace el libertarismo sexual es precisamente asimilar la sexualidad a una mercancía, ¿no? Completamente. Sí, eso es muy interesante porque esto además me va a permitir hacer un matiz que yo creo que es necesario hacer. Vamos a ver, a veces desde distintos sectores del feminismo, o algunas feministas, o desde algunos espacios feministas, cuando se habla de la teoría queer, porque en el corazón del libertarismo sexual hoy, en el siglo XXI, está la teoría queer. En los años 70 no estaba la teoría queer porque no existía, pero estaba todo el pensamiento de Pat Califia, de Gail Rubin, etc. Esto es importante. Es que se me ha olvidado lo que me habías preguntado. Sí, que la sexualidad se convierte en una mercancía. Ah, es verdad. A veces decía que desde algunos espacios feministas explican o dicen que la teoría queer en realidad tiene posiciones neoliberales. Eso lo habréis oído muchas veces. La teoría queer es neoliberal. Yo creo que no. Yo no creo que la teoría queer sea neoliberal. Yo creo que la teoría queer es una teoría que tiene un sujeto político. No sé si es de cambio social o no, pero tiene un sujeto político. Ese sujeto político es el movimiento LGTB y muchos pluses que hay. Ese sería su sujeto político. Pero el libertarismo sexual tiene un concepto de libertad individual que es funcional a los intereses del capitalismo neoliberal. De modo que subjetivamente no hay coincidencia entre la teoría queer, entre el libertarismo sexual y el capitalismo neoliberal, pero sí en los efectos. Sí en los efectos, y esos efectos están marcados porque ambos comparten una idea extrema y radical de libertad individual, y ambos han abandonado la idea de la libertad ilustrada como una libertad colectiva, como una libertad comunitaria, como una libertad que desborda completamente los intereses de un individuo en concreto y se convierte en un derecho de toda una comunidad. Entonces, esto es importante porque nadie podría sostener, por ejemplo, que Judy Butler es una mujer que está a favor del capitalismo neoliberal. No lo está. Pero los efectos que está teniendo en este momento histórico la teoría queer favorece la articulación de un mercado de consumo con los cuerpos de las mujeres. A eso me refería, y a que cuando se trata de teorizar sobre el consentimiento, pues evitar, ¿no?, situar el consentimiento sexual en el mismo plano que otros consentimientos, porque la palabra consentimiento, sobre todo, bueno, en el ordenamiento jurídico tenemos consentimiento para todo, ¿no? Y el consentimiento informado y el consentimiento para contratar. Es decir, al final parece que hablemos siempre todo de lo mismo y situarlo en el mismo plano. Sin embargo, si ponemos el foco en cuál es el objeto, ¿no?, de ese consentimiento, sobre qué estamos consintiendo, y afecta a los cuerpos.
efectivamente. ¿no? Y básicamente a los cuerpos de las mujeres, a cuerpos sexuados. Eso, claro, es lo que debería, ¿no?, hacer saltar todas las alarmas. ¿Cómo es posible que desde el libertarismo sexual se defienda una concepción de libertad individual como no interferencia en la voluntad del sujeto, abstrayéndose de los sistemas de dominación, y no entiendan la libertad como no dominación, que es como la entendemos, ¿no?, desde el feminismo? Y eso me lleva a preguntarte, porque veo a la gente removiéndose y no nos queda mucho tiempo, pero quería acabar con una pregunta que para mí ha sido, bueno, ha sido algo como muy esclarecedor, aunque lo vieses, no lo veía formulado de manera tan patente como lo he visto aquí, y es con la relación que haces, Rosa, en el libro, entre consentimiento sexual y violencia sexual. Me gustaría que, bueno, nos trasladases eso un poco. Muchas gracias, Mar. Bueno, antes me voy a saltar un poco la pregunta. Antes voy a decir otra cosa que, como quiero decirla, pues digo, este es un buen momento antes de que se me olvide. Este libro que he escrito, el del consentimiento, es un libro, yo lo comentaba antes, es un libro que hace 10 años se hubiese inscrito en un feminismo hegemónico, pero que hoy este libro se inscribe a contracorriente. No está en un feminismo hegemónico, sino está más bien en un feminismo que ahora tenemos una posición débil, subalterna, como queramos llamarlo, dependiendo también, ¿no? Y yo lo que quería explicar es que escribiendo este libro me di cuenta, porque no era una intención que yo tuviese, me di cuenta que estaba utilizando el libro para hacer un ajuste de cuentas con quienes yo estimo que han comprimido, que nos han quitado espacio a las feministas, que han privado de espacio político al feminismo. Y esto lo quería decir porque me parece que es importante. Uno de estos movimientos que ha privado de espacio al feminismo es el libertarismo sexual en toda su complejidad. Es un movimiento que yo creo que es un movimiento legítimo, pero es un movimiento que no tiene un tejido asociativo ni un marco teórico que les permita sostenerse. Y, por lo tanto, han tenido que acudir al feminismo para reapropiarse de algunas de sus categorías, como la de género, por poner un ejemplo, y de algunas de sus organizaciones para poder sostenerse como un movimiento social con capacidad de influencia, ¿no? Entonces, yo quería hacer este ajuste de cuentas, porque el movimiento feminista estamos viviendo las feministas un momento histórico extraordinariamente complejo, porque nos están arrebatando, y cuando digo arrebatando el espacio que teníamos, lo estoy diciendo simbólicamente, porque detrás de arrebatar este espacio hay muchas cosas, ¿no? Entonces yo quería hacer un ajuste de cuentas, pero no quería hacer un ajuste de cuentas ni con rencor, ni con cabreo, que también. Yo quería hacer un ajuste de cuentas con argumentos, intelectual, teórico, es decir, pero no es solamente el libertarismo sexual quien nos ha arrebatado. Y yo no diría que nos ha arrebatado, sino que ha intentado arrebatarnos, porque en fin, eso es discutible, yo lo sé, pero hay otro, y es un sector de la izquierda que sigue manejando la idea de que las mujeres somos la contradicción secundaria, o somos, la contradicción secundaria, y la contradicción principal es la de clase. Pero encima es algo muy viejo, que parecía que había acabado,
que parecía que eso ya, como lo teníamos tan sabido, que no iba a volver otra vez a repetirse la historia, y sin embargo otra vez vuelve a manifestarse, además con la peor cara posible, ¿no? Entonces, hay algo nuevo en esta nueva operación de la izquierda que ya tuvo lugar a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, pero sobre todo a partir quizá de 1880, una cosa así. Hay algo quizá, ¿no?, que tiene algunos aspectos que son nuevos, y es que esta nueva izquierda, pero que no es solamente la nueva izquierda, sino que también hay sectores de la vieja izquierda dentro de no sé cómo llamarlo. Bueno, yo no creo que sea toda la izquierda por razones de interés estratégico de otros sectores de la izquierda. Pero hay un sector de la izquierda que se ha encontrado con que no tiene sujeto político de cambio social. Ya ha entendido que tiene que construir un nuevo sujeto político, porque el viejo sujeto político estaba pillado, ¿no?, con las clases, con las clases populares, con las clases medias ilustradas, en fin. Y ha elegido, ha construido este nuevo sujeto político de cambio social con muchos movimientos sociales: el animalista, el ecologista, el LGTB, el pacifista, en fin. El pacifista últimamente, además, pues ha generado mucha retórica, ¿no? Y ha escogido al feminismo como, digamos, el eje de este nuevo sujeto político de cambio social. Pero no al feminismo para que nosotras seamos quienes dirijamos y lideremos este proceso de cambio social, sino más bien a modo de una retórica vacía. Entonces yo quería hacer un ajuste de cuentas con los unos y con los otros, porque para unos, para el libertarismo sexual, todo es consentimiento sexual. Y para los otros, para estos sectores de la izquierda, no tienen ninguna reflexión sobre el consentimiento sexual. No tienen, claro. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir, porque me parece que es importantísimo saber cuáles son aquellos movimientos que están tratando de, bueno, en el mejor de los casos, de distraernos y de llevarnos por caminos que que son caminos de vuelta, porque son callejones sin salida. Después tenemos que hacer la vuelta de llegada, ya hemos perdido 10 años, fenomenal, y otra vez volver a empezar desde cero. Bueno, yo creo que esta es una nunca sabe hasta qué punto es una intención o no, pero el asunto es que esto es lo que está ocurriendo. Y yo creo que es muy importante saber por qué el feminismo ahora, a pesar de que acaba de estallar la cuarta ola feminista, que es quizá, no sé, lo más importante que ha ocurrido en el siglo XXI, y no solamente en Europa, sino en el mundo, yo creo que es muy importante saber sobre qué tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que saber quién nos quiere quitar los espacios, tenemos que saber quién quiere colocarnos en lugares que no nos corresponde. Entonces, bueno, por eso yo había querido hacer pues este ajuste de cuentas, ¿no? Es decir, para saber. En realidad yo tengo la firme convicción, y muy, muy firme, de que a pesar de todos los movimientos que están haciendo sectores de la izquierda, a pesar de todos los movimientos que está haciendo el libertarismo sexual, yo creo que el feminismo ha permanecido en el lugar que le corresponde. Y yo creo que estamos haciendo todo lo que podemos con lo que tenemos. También creo que este no es el momento más propicio. La realidad del asunto es que hace mucho tiempo, no sé, más de, igual 15 años, que en este país no se hace ni una política pública de igualdad, por lo menos desde el gobierno central. Esto es así. Bueno, en fin, esto también sería discutible, pero digamos la idea es esa. Y ahora ya, para ir a lo que me preguntaba Mar, vamos a ver. Yo decía que lo más importante que ha ocurrido en el siglo XXI
es el estallido de esta cuarta ola feminista, que ha sido un estallido contra la violencia sexual. Es decir, ha llegado un momento de la historia que no sabíamos que iba a llegar, en la cual mujeres muy jóvenes, mujeres de mediana edad, mujeres de mucha edad, mujeres blancas, mujeres negras, autóctonas, migrantes, nos hemos encontrado en espacios de movilización social diciendo que no queremos más violencia sexual. Esto es un fenómeno, ha sido un fenómeno inesperado también para las feministas. Yo quiero recordaros que las feministas nos movilizamos en el año 2015 en el 7N contra la violencia de género, que la llamábamos entonces. Yo preferiría llamarla contra la violencia patriarcal, pero la llamemos como la llamemos, hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Pero dentro de esa violencia había un elemento que era... estaba también la violencia sexual, pero la violencia sexual no fue el corazón de esas movilizaciones sociales, que no tuvieron lugar solamente en España, sino en el mundo, en Turquía, en India, en países de África, en fin, en Estados Unidos, en países de América Latina. Bueno, fue un movimiento completamente inesperado, y esto pone de manifiesto una cosa, y lo que pone de manifiesto es que la violencia sexual forma parte inherente de la vida de todas y cada una de las mujeres que son más jóvenes y de las mujeres que tenemos más edad. La violencia sexual forma parte de nuestra vida cotidiana, y el hecho de que forme parte de nuestra vida cotidiana significa que es la que ha puesto las bases de que se produzca este estallido social que fue la cuarta ola feminista. Yo lo que quería explicaros es cómo, bajo mi punto de vista, este movimiento es el que ha hecho posible que nos hagamos una reflexión sobre qué es el consentimiento sexual, sin colocar en el centro de la agenda política feminista y de la agenda política, sin más, no feminista, de la violencia sexual. Hoy no estaríamos haciendo una reflexión sobre consentimiento sexual. No porque no se haya hecho antes, que por supuesto que se ha hecho antes, pero no ni con la misma intensidad, ni tampoco de una manera, digamos, tan amplia, ¿no?, como se ha hecho. Y por eso yo quería un poco poner fin a esto señalando la capacidad civilizatoria que tiene el feminismo y que tiene la lucha contra la violencia sexual. Y quiero que os pongáis en esta idea. En el año 2017 o 2018 está ya en Estados Unidos el Me Too. El Me Too está ya en un espacio, que es el espacio, ¿no?, del cine, del teatro, del mundo del espectáculo, por decirlo de esta manera, y comienzan a salir una voz detrás de otra en la que las mujeres dicen: yo he sido abusada, yo he padecido violencia sexual. Inmediatamente después salen otras millones de mujeres, porque han sido millones, contestando algo que es enormemente importante, que es el yo te creo hermana. Bueno, esto es algo insólito, porque esto es lo que pasa en un espacio terapéutico. Y esto pone de manifiesto la posición de subalternidad radical de las mujeres, que viene dada porque la palabra de las mujeres no es creída. Y hemos sido las feministas las que hemos dicho: yo te creo hermana. Hemos dado credibilidad a la palabra de las mujeres, y al dar credibilidad a la palabra de las mujeres, el feminismo ha dado un paso más. No solamente es una herramienta política, sino que se ha convertido en una herramienta de sanación. Y eso creo que es lo que se podría decir que es el elemento, yo creo que más civilizatorio, que ha tenido lugar en el siglo XXI y que más ha dignificado las sociedades en las que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias.
Rosa. Así que propongo abrir turnos de palabra en bloques de 2-3 para que Rosa vaya dando respuestas de manera generalizada. Y si quieres, antes de empezar, hacer alguna concreción más del libro, alguna matización, o esperar ahora a que pregunten. Vamos, No, sí, abrimos. Vale, pues coger el micro. ¿Quién quiere? Bueno, vale. Vale. Pues mientras que traen el micro, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? A mí me daba la sensación de que hablabas del trauma de las mujeres que han consentido sin deseo y que eso ha estado velado por mucho tiempo, porque ellas en realidad lo que han hecho es ceder por el dominio o por el mandato, por la socialización de género, y hablabas del trauma, aún con consentimiento. Sí, voy a ver porque esto lo tenía, digamos, vamos a ver, para explicarlo así como con más historia. La idea fuerte en la que ha desembocado esta reflexión sobre el consentimiento es la idea de la libertad sexual. A mí no deja de sorprenderme que la ley que se hizo se llame Ley de Libertades Sexuales. De garantía, sí, de la libertad. Porque a mí me parece que la libertad sexual es la consecuencia del final de la violencia sexual. Por lo tanto, yo creo que si una cosa ha demostrado esta cuarta ola es que aquellas teóricas libertarias sexuales que no se autodenominaban así, que hacían un elogio radical al placer y que decían que las feministas lo único que veíamos era el peligro y que frente al peligro el placer era la herramienta que iba a proporcionar luminosidad a nuestras vidas, yo creo que la cuarta ola las ha inhabilitado. Ha dicho que no tenían razón. Yo creo que de lo que tenemos que hablar no es tanto de libertad sexual como de agresiones, como de violencia sexual, sabiendo que cuando se reduce la violencia se amplían los márgenes de libertad sexual de las mujeres. Entonces, a mí me parece que esto es algo que es fundamental. Entonces, esta idea de saltarte algunos escalones después puede provocar que te rompas la nariz o que te rompas la boca, ¿no? Entonces, la libertad sexual sí, pero no podemos escribir desde el feminismo millones de libros y de páginas y de frases sobre la libertad sexual si antes no estamos trabajando sobre las agresiones sexuales, sobre la violencia sexual. Las mujeres en el 17, en el 18 y en el 19 no salieron a la calle pidiendo libertad sexual, salieron a la calle pidiendo que cesasen las agresiones sexuales. Entonces, los libertarios sexuales, digamos que enfatizaron tanto la idea de libertad sexual que dentro de esa libertad sexual incluyeron el trauma. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Gayle Rubin explicaba, muy bien explicado, porque lo explica muy bien, porque es así, de lista, ¿no? Y porque escribe además muy bien. Ella explicaba que el problema fundamental que ella encontraba era el de la opresión sexual y que había que acabar con la opresión sexual. Cuando ella hablaba de opresión sexual, ¿en qué pensaba? Ella pensaba en la mujer que estaba en prostitución, pero también pensaba en el proxeneta y ponía al proxeneta y a la mujer prostituida en el mismo plano. Y los dos, ambos actores, por decirlo de esta manera, ambos sujetos estaban sexualmente perseguidos. De modo que el trauma era la otra cara de la libertad. Lo que para el proxeneta era libertad, para la mujer que estaba en prostitución era trauma. Entonces, es muy importante entender cómo la idea de libertad sexual tiene un fuerte déficit normativo, porque no sabe distinguir lo que es la libertad sexual
de lo que es el trauma. Y esto, sin embargo, no nos ocurre a las feministas, porque las feministas tenemos un foco analítico y político puesto donde tenemos que ponerlo, que es en el trauma. Que no sé si te lo... Sí, bueno, está el micrófono, ¿no? ¿Quién quiere tomar palabra? A ver, no. No tiene pila. No, es para... ¿Alguien? ¿Puedes acercarte al micrófono? Hola, sí. Por la gente que está en otra sala. ¿Ya se oye? Sí, se supone. Tengo la sensación como que no es un movimiento aislado, sino que estaba como insertado en movimientos de intelectuales, movimientos de izquierdas, otros movimientos, ¿no? Que, o sea, como lo cuentas, parece que surge como un movimiento aislado, pero yo creo que ese movimiento era una parte de otros movimientos, ¿no? Una reivindicación dentro de otros movimientos, ¿no? ¿Te refieres al libertarismo sexual? Sí, bueno, el libertarismo sexual nace en el interior de la Nueva Izquierda, de mayo del 68, y que después va a tener, no diré que una muerte lenta, no va a tener una muerte lenta porque va a ser muy influyente, pero ese libertarismo sexual, digamos que va a perder fuerza. Es importante señalar una cosa porque, vamos a ver, a nosotras, a las feministas, a nosotras nos interesa una cosa. Lo que nos interesa saber es por qué cuando vamos a un aula nos encontramos con que tenemos alumnos y alumnas que tienen unas enormes ganas, más que unas enormes ganas, tienen una fe en la capacidad antisistema que tiene una sexualidad libre. Eso es muy importante. Creo que es muy importante entenderlo porque, claro, la gente que es joven en cada momento histórico, pues siempre hay un grupo que trata de arremeter contra el sistema. En mi generación fue la democracia, el principio de la democracia, la convicción firme que tenía yo de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, cuando aparece el capitalismo neoliberal, esa generación que nos formamos dentro de la izquierda va a desaparecer y la gente joven no va a tener herramientas ni tampoco objetivos para derribar el sistema. Yo creo que estos jóvenes han encontrado en la sexualidad, es decir, cuando digo en la sexualidad, digo, por ejemplo, en los cambios de sexo, en las relaciones sadomasoquistas, en las sexualidades disidentes, para decirlo de esta forma, han encontrado un impulso que tienen la convicción de que podría derrotar el sistema. A mí me parece que esto es fundamental porque esto lo tenemos que desarticular y ellos y ellas tienen que saber que la sexualidad no es una herramienta que pueda acabar con los cimientos ni del sistema capitalista ni del sistema patriarcal. Pero, en concreto, con respecto a lo que tú preguntabas, ellos nacieron dentro de la Nueva Izquierda. Y no solamente nacieron dentro de la Nueva Izquierda, sino que tuvieron una extraordinaria influencia en las universidades. Y después, esa Nueva Izquierda de mayo del 68, digamos que se va a debilitar porque se va a rearmar se va a rearmar, digamos que aparecen las políticas económicas neoliberales y va a sufrir un golpe irreparable el imaginario de la igualdad y va a ocurrir lo del 2011, lo del 2015, que va a ser el surgimiento de una nueva izquierda que no es la misma que la de mayo del 68, pero que sin embargo tiene raíces que le conectan con ese mayo del 68. Cuando yo antes os explicaba ese ajuste de cuentas que hacía con sectores de la izquierda y con el libertarismo sexual, es que lo que no podemos desconocer es que el libertarismo sexual
es uno de los elementos que componen ese sujeto político de cambio social que tienen la pretensión de acabar con el capitalismo y que se definen como anticapitalistas. Han tenido una penetración insólita en la universidad porque es muy poco comprometido políticamente estar a favor de la libertad sexual, estar a favor de la prostitución es que es algo fenomenal, estar a favor de la pornografía es el colmo de la libertad, las relaciones sadomasoquistas, por supuesto, que son solamente un juego, ¿no?, donde solamente se pone en marcha un placer mutuamente consentido. Bueno, esto está teniendo, digamos, una legitimación muy fuerte. Y es una legitimación muy fuerte que está envuelta en el propio sistema patriarcal y en el propio capitalismo neoliberal que con todas estas sexualidades disidentes ha articulado un mercado de consumo que era completamente inesperado simplemente hace 25 años. Entonces, sí, los libertarios sexuales, yo hablo de los libertarios sexuales, digamos, como una unidad de análisis, pero por supuesto que es una corriente de pensamiento que ha encontrado un momento que es completamente idóneo y que ese momento idóneo tiene que ver con la necesidad perentoria que tiene el capitalismo neoliberal de exacerbar la idea de libertad individual como fuente fundamental para el consumo. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por... De entrada, muchísimas gracias por el libro. Es una reflexión la que has hecho brutal, es una pasada de libro. He disfrutado muchísimo leyéndolo. Tienes capítulos que son realmente brillantes, como el capítulo 4 y el capítulo 5, por ejemplo. Y a medida que iba leyendo me iban surgiendo muchas preguntas. De todas las que hay, de las ideas que has expuesto, hay una que me ha gustado mucho y es que el consentimiento sexual también nos pertenece a las mujeres. Es decir, nosotras también, y desde el feminismo también tenemos que reivindicar el consentimiento sexual. Esa idea me parece magnífica. Y creo además que yendo a la intervención que acabas de hacer, la necesitamos enormemente. Porque en estos momentos creo que tenemos un sector bastante perdido para el feminismo, o por lo menos para lo que nosotras estamos entendiendo como el feminismo, que es la gente joven. Creo que no está participando para nada de nuestros puntos de vista y además tiene muchas maneras distintas de demostrárnoslo, ¿no? Pero la pregunta que yo te quiero hacer es ¿desde dónde podemos construir un consentimiento sexual real para las mujeres, teniendo en cuenta que no nos podemos alejar de nuestras condiciones materiales y las condiciones materiales en estos momentos vienen marcadas por la explotación, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver, esa afirmación que he hecho yo, que me parecía que era una afirmación un poco arriesgada, era en realidad un diálogo con McKinnon. McKinnon es una feminista cultural que es una jurista que ha sido quizá la que más ha reflexionado sobre el consentimiento sexual. El año pasado escribió un libro en francés, no está traducido al inglés ni tampoco al español o al castellano, no sé muy bien ni cómo se dice aquí, pero bueno, cuando digo aquí castellano, las latinoamericanas me dicen no es castellano, es español. De modo que yo ya no sé cómo ser políticamente correcta. Pero bueno, McKinnon escribe un libro que se llama La violación redefinida, contra el consentimiento sexual a favor de la igualdad. Ese es su título. Ella mantiene una hipótesis, y la hipótesis que mantiene es que el consentimiento es si la idea de consentimiento sexual se concreta, se inscribe en el Código Penal, en una ley específica, se va a volver contra las mujeres. Ella explica también que la categoría que el consentimiento sexual es inviable. Y yo, claro, es que decir que quieres, digamos,
matizar a Mackinnon a mí me parece un poco un acto, ¿no?, de soberbia, porque Mackinnon es inmensa, ¿no? Pero yo creo que las feministas no podemos solamente, digamos que no podemos sacralizar lo que dice nuestra genealogía solo, también tenemos que mirar el mundo en el que estamos viviendo. Quizá mi mirada no ha sido la misma que la mirada de Mackinnon, aunque yo suscribo lo fundamental, y lo fundamental es que no hay consentimiento si no hay igualdad. Es que eso es algo que es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿podemos seguir sosteniendo que no es posible el consentimiento sexual para ninguna mujer en ninguna parte del mundo después de 3 siglos de feminismo? Y yo, después de hacerme esa pregunta, que me la hice, no sé, como 2 docenas de veces cada día, yo concluí que no. Pero tras haber visto el estallido que fue la cuarta ola, lo que yo creo que las feministas tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar lo que dicen las mujeres que salieron a manifestarse, a movilizarse en las calles. Y lo que dicen es que quieren tener un buen sexo, quieren tener un buen sexo compartido, lo quieren tener en la intimidad y no quieren consentir, no quieren ceder. Desde este punto de vista, yo creo que el feminismo tiene que hacer una apuesta por la posibilidad de la viabilidad del consentimiento sexual, porque no decimos que no a la democracia, por muy neoliberal que se esté volviendo, que, en fin, el asunto se las trae, ¿no? No podemos decir que no a la ciudadanía, por muy recortada que esté. No podemos negar que el horizonte normativo del feminismo es que las mujeres nos convirtamos en sujetos de plenos derechos. Y por la misma razón, no podemos abdicar de que tenemos el derecho a tener un sexo que sea gratificante y placentero, y que tenemos el derecho a empezar y dejarlo, a empezar y terminar y decir, esto no ha sido, no me oíste, no me escuchaste. Bueno, pues hay algunas mujeres que en algunos momentos de su vida pues pueden acercarse al consentimiento, y esto es innegable. Y es un deber ser para el feminismo. Y yo creo que tenemos que reivindicarlo. Entonces yo me apartaría de aquellas posiciones que niegan tajantemente la posibilidad de la viabilidad del consentimiento sexual. Es, a mi juicio, un objetivo fundamental de la agenda política del feminismo. ¿Lo vamos a conseguir? Hombre, es muy difícil. Las mujeres somos socializadas en la indefensión. La violencia simbólica nos cae como un peso que nos impide levantar la cabeza. No tenemos 3 meses y ya se nos inocula la idea de que tenemos que ser validadas por aquellos varones que están en nuestro trabajo, que están en nuestra cama, que están en todo. Todo eso lo tenemos, pero también todo eso lo tenemos analizado. Entonces, yo no creo que tengamos que enviar a las mujeres jóvenes un mensaje de impotencia, porque no somos feministas para eso. Bueno, has respondido un poquito a la pregunta que te iba a hacer. Quiero felicitar a las 3 por vuestro trabajo, que me parece muy necesario. Y quería preguntarte qué tipos de leyes crees que son necesarias para que la mujer sea libre realmente, ¿no? Bueno, esto de qué leyes son necesarias lo va a contestar mejor Mar que yo, porque yo no soy jurista, ¿no? Ahora, lo que soy es... ¿Esto se está grabando para afuera? Sí. Bueno, pues entonces nada. Iba a decir solo que soy una punitivista muy convencida. Y que esto y que
es el elemento, uno de los elementos cruciales que mantenemos con el libertarismo sexual. Es decir, quieren restringir la definición de violencia sexual para que tenga poco impacto en el derecho penal. No es lo mismo robar en una oficina o en un supermercado, no es lo mismo ese acto que algo que tenga que ver con la sexualidad que compromete la totalidad del individuo. Por eso los violadores nunca dejan de ser violadores. Por eso los agresores sexuales repiten. Entonces, le paso la palabra a Mar, pero que sepáis que soy bastante punitivista. Pues yo coincido, me too, en ese aspecto, sí lo soy, pero tendemos también, hay una creencia muy extendida de que el derecho lo va a transformar todo. O sea, y es verdad, es un instrumento de transformación social, pero tiene que tener un contexto receptivo para ser eficaz. Es cierto que desde 2004 hemos recorrido aquí en este estado, ¿no? Hemos recorrido un camino bastante significativo, aunque tengamos, ¿no?, todavía la situación tremenda que tenemos, pero empezar a reconocernos a las mujeres, a las realidades ocultas, el tema de, vale, la ley integral de violencia de género se refiere nada más a la violencia en pareja. Bueno, pero constituyó un avance. ¿Nos sabía poco? Sí, pero constituyó un avance. La ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pues carecía de obligatoriedad, pero constituyó un avance, sí, constituyó un avance en muchos aspectos. Es decir, hemos ido caminando, lo mismo con la ley de salud sexual y reproductiva, hasta el momento actual. Es verdad que como dice Rosa, estos movimientos de nueva izquierda, post-feminismo, en un debate que ella apunta que es muy interesante, que tiene en el capítulo 7, cuando habla de consentimiento sexual y posfeminismo, te lo recomiendo mucho, habla de las mujeres víctimas y mujeres empoderadas, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese rechazo al punitivismo que se practica desde ese posfeminismo que se incardina, ¿no?, en esa nueva izquierda caracterizada por el libertarismo sexual, etcétera, porque se dice, bueno, es que penalizar según qué conductas que podrían ser expresivas del deseo de una mujer, abro comillas y paréntesis. ¿Quién no ha pensado alguna vez, quién no ha tenido la fantasía de ser violada? Eso lo dicen y lo escriben, ¿no? Es decir, pues no se puede penalizar, ¿no? No se puede penalizar el deseo, pero vamos a ver si lo estamos penalizando absolutamente todo. ¿Por qué lo que nos afecta a nosotras se mide con otro rasero? Claro, por eso tuvimos una ley de garantía integral de la libertad sexual que yo coincido contigo que el título no es lo más afortunado. También tenía muchas falencias esa ley, tenía muchos fallos, muchos. Pero también es verdad que tenía muchos aciertos, porque contiene todo un aspecto de reparación, de reconocimiento del trauma, que eso no había estado en ninguna ley. ¿Está yendo a algún sitio? No, porque no se destinan los recursos. ¿Son importantes las leyes? Sí. Pero a mí las mujeres del feminario, que muchas de ellas están aquí, que forman parte de Alianza, me enseñaron una clave. Es quién hace qué y a dónde van los recursos. Y eso es lo que creo que es pertinente preguntarse todo el rato. ¿Quién hace qué? ¿Quién hizo las leyes? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hizo cada ley? ¿Qué actores influyeron? ¿Qué tal? Y luego, ¿dónde van los recursos? ¿No? Creo que estamos en el camino. Yo soy optimista, como Rosa. Bueno, quería haceros una pregunta. Tanto a Mar como a Rosa, no es, podéis contestar cualquiera de las dos. ¿Eh? No, pero
A ver, yo no me lo he leído, Rosa, ya te lo comentaba antes, no me ha dado tiempo. Pero enlazando un poco el tema de que apuntabas, Mar, por eso te indicaba, de los contratos, ¿no? Y has hablado del ámbito laboral. Y entonces, claro, que aquí cada una se va a la experiencia, ¿no? Y yo estoy en el ámbito de la empresa ahora bastante. Entonces, cuando estabas exponiendo toda la parte teórica conceptual, lógicamente en mi cabeza se iba a ejemplos concretos donde poder observar todo lo que tú conceptualmente estabas explicando. Y me ha venido enseguida la idea del acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo. Porque al final, cuando estamos en el contrato, ¿no? Cuando tú haces un contrato, eres trabajadora, estás consintiendo una serie de situaciones y tú has marcado algo muy importante, Mar, de estos avances en derechos laborales, de bueno, pues las jornadas laborales, la prevención de riesgos laborales, etcétera, ¿no? Y ahora estamos con, no sé si es que está de moda, no quiero entrar ahí, pero estamos con los protocolos de acoso sexual, fundamentalmente, y por razón de sexo, pero bueno, los protocolos de acoso sexual. Cuando estoy en las formaciones de las empresas, sí que estoy notando un cambio. Hay cambios de percepción porque claro, la línea roja, ¿no? Está en otro lugar, ¿verdad? Lo que antes, ¿no? Los piropos, el que guapa estás, todo esto ya parece que hay una percepción distinta y ya observo a mujeres que están en otro lugar. Pero es verdad que, y yendo al tema del consentimiento, detrás de esto lo que aparece, como siempre, es miedo. Es decir, yo sé que esto no, yo sé que este compañero no está haciendo lo que debe o no debe dirigirse a mí, pero yo no quiero consentir, pero estoy bajo esa presión de ese contrato, no escrito. Sin embargo, ahí, y aludiendo a lo que ha dicho Rosa con respecto al sujeto, este sujeto que teníamos político racional, que sabe el bien y el mal, sin embargo tenemos ahora esta sinvergoncenería, has dicho, del sujeto deseante. Veo muy presente esta idea de que es que ellos tienen estos impulsos y es que esto no lo pueden evitar. Volvemos otra vez a esto que yo pensaba que estaba desterrado, pero vuelvo a escuchar esa justificación, ¿no? Y claro, estos impulsos ¿no? Quería un poco marcar este escenario que me he imaginado hoy aquí y que estoy intentando analizar para preguntarte. Esta idea de volver a lo racional, o sea, lo que está bien está mal, más que, o sea, el consentimiento, ¿no? Pero al final no deberíamos de marcar lo que está bien y lo que está mal, aunque suene esto desde un punto de vista religioso, no lo sé, ¿eh? Pero al final, desde el punto de vista racional, no se puede, que además es lo que yo marco, no se puede piropear, que ahora se llama acoso callejero. La gente se escandaliza. No. O sea, la ley sí que marca, ¿no? La línea roja. Yo creo que como sociedad la vamos colocando cada vez en lugares distintos, favoreciendo esa igualdad de trato, creo. Pero luego están los cambios y los modos sociales. Volver a esa idea de lo racional, ¿no? Que al final es, oye, pues esos impulsos, pues date contra la pared, ¿no? Pero luego está el tema de, claro, el espacio prostitucional, que es ahí donde... Y me viene a la cabeza otra idea, y esta es la que quería también dejar aquí. Cuando hablabas de esto, me venía a la cabeza el tema del velo, el burka y todo esto, para evitar los impulsos de estos señores, para no... Aquí en Occidente estamos en otro lugar, ahora les decimos, no, estos impulsos los hacemos en estos lugares donde pagamos para, ¿no?, descargar, ¿no? Al final es el escenario de violencia. Y la pregunta, si hay alguna pregunta en esto, es cómo poder otra vez volver a esa parte racional, a ese sujeto racional, que creo que las mujeres sí que estamos aquí, que tenemos muy claro esto sí, esto no, pero los hombres, los varones, no están en ese punto racional. ¿Hay alguna forma de rescatar esto a través de entender ese consentimiento sexual como tú lo planteas? Es decir, yo esto que dices para mí es nuevo, lo que ha comentado la compañera Guillermina, ¿no? No sabía que tú afirmabas que tenemos que resignificar el consentimiento sexual. Me cuesta, porque... Hombre, pero es que tenemos el derecho, claro, a a través de ahí, que nos claro, guste. que ellos Faltaría tengan más. esa parte racional. Quería un poco a ver qué opinabas sobre esto, volver a ese sujeto racional ilustrado. Eso es lo que quisiéramos hacer, ¿no? Bueno, no al sujeto ilustrado del que habló Kant, ni al sujeto del que habló Rousseau, que eran dos elementos, ¿verdad?, que tenían sus cosillas,
No, pero yo creo que sí es muy importante. Vamos a ver, cuando hablamos de consentimiento sexual, cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de pornografía, tenemos entre las manos un material muy sensible, en el sentido siguiente: la sexualidad, como muy bien explicó el feminismo radical, es el núcleo constituyente del dominio patriarcal. El dominio masculino se apoya sobre el control de la sexualidad de las mujeres. Yo creo que esta idea es fundamental para poder entender. El feminismo se ha pronunciado sobre el consentimiento sexual para decir que el consentimiento sexual es o bien extraordinariamente difícil o bien es imposible. Y en una posición y en la otra, lo que ha dicho el feminismo es que es imposible que haya consentimiento sexual si las estructuras simbólicas y materiales son profundamente desiguales y si la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres es abismal. Entonces, el feminismo se ha pronunciado sobre la prostitución y por primera vez en la historia del feminismo se ha colocado la abolición de la prostitución en el centro de la agenda política del feminismo. Por primera vez en la historia se ha colocado la pornografía, bueno, por segunda vez, pero por primera vez así, a lo grande, se ha colocado la pornografía en la agenda política del feminismo. Cuando el feminismo coloca cosas en el corazón de su agenda, esas cosas inmediatamente pasan a ser materia de reflexión para el poder político. Que luego hagan o no hagan es otra cosa, que hacen poco, pero pasan ahí, ¿no? El feminismo se ha pronunciado sobre las relaciones sadomasoquistas. ¿Es que las feministas somos unas puritanas, que es que estamos en contra del sadomasoquismo? Que no, que el problema no es que seamos puritanas. El problema es que las feministas pensamos que las relaciones de poder no son buenas entre hombres y mujeres y que erotizar las relaciones de poder es algo que fortalece la subjetividad masculina y debilita la subjetividad de las mujeres, la precariza. Entonces, las feministas sí tenemos, por decirlo de esta manera, sí tenemos un proyecto de lo que está bien para las mujeres y de lo que está mal. Para eso somos feministas, para eso hemos constituido un movimiento social, para eso hemos llegado a tener una tradición intelectual. Entonces, no es el feminismo quien ha abandonado la idea del sujeto. Son las fuerzas, muchas veces ocultas, patriarcales y capitalistas neoliberales, las que quieren erosionar ese sujeto que tanto anhelamos las mujeres llegar a ser para convertir la sociedad entera en una fuente de deseos ilimitados y para convencernos de que todos aquellos deseos que tengamos, por muy locos que parezcan, se pueden llegar a satisfacer. Entonces, el feminismo es quizá el único movimiento, que no quiero exagerar, pero lo creo de verdad, es quizá el único movimiento que hoy, el único movimiento progresista, el único movimiento de verdad, de fondo, civilizatorio, que sí tiene una concepción de lo que es ética y normativamente aceptable y de lo que no lo es. O sea que sean otros los que se pongan a pensar. Isabel, aquí hay... Bueno, yo darte la enhorabuena por este libro que me ha ocupado mucho tiempo de este verano, pero que lo he hecho con muchas ganas, de verdad, porque además me ha hecho reflexionar muchísimo este libro. No se oye, Josefina. Hacia arriba. No, es que Josefina habla bajito. Bueno, decía que gracias por este libro que me ha ocupado mucho tiempo de este verano y que me ha hecho reflexionar y me sigue dando muchas vueltas en la cabeza con muchas ideas que se ven ahí en el libro, ¿no? Y que nos sirve como feministas mucho para avanzar en este momento tan difícil en el que estamos. Has dicho que el libro de alguna manera te ha servido como ajuste de cuentas.
con el libertarismo, con la nueva izquierda, y yo te quería preguntar si también a nivel generacional, porque a mí sí que me ha parecido que muchas de las cosas que ahí estabas reflexionando y que has puesto de una manera magnífica, ¿no? Las palabras, tienen que ver con las mujeres de nuestra generación, que vivimos también ese cambio, ¿no? de lo que fue el libertarismo de la Revolución del 68 y que nos enfrentamos a situaciones nuevas y que en muchos casos no vivimos ni con sentimiento, ni con alegría, ni con madurez, ¿no? Entonces es una pregunta. Luego te podría preguntar muchas cosas, pero como ya estamos terminando y es muy tarde, hay una idea que a mí me ha gustado mucho, que es cuando tú hablas de que las mujeres hemos ido conquistando muchos espacios como sujeto, como ciudadanas, a la vez que seguimos siendo objeto. Me parece que es una idea fortísima, porque es verdad que yo creo que ahí es donde tenemos un meollo grande, ¿no? Porque efectivamente en eso de ser objetos y seguir manteniéndonos como objetos es donde, claro, el neoliberalismo, el consumismo y tal, ese ciudadano deseante que tú también comentas muy bien en el libro, que es una idea muy brillante, pues claro, está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo podemos ir avanzando? Porque es verdad que seguimos haciéndolo, pero que también vemos cómo las jóvenes están muy presionadas, sobre todo las más jóvenes, con el ámbito, ¿no? del consumo y de la publicidad para seguir pegándose, ¿no? como objetos, y a la vez hay lógicamente un anhelo y un trabajo para caminar hacia adelante, hacia la conquista de derechos, ¿no? No sé. Bueno, tengo que decir, muchas gracias, tengo que decir que lo de ser objetos y sujetos tampoco es una idea mía. No quiero seguir avanzando por esto porque al final va a parecer que el libro no lo he escrito yo, pero hay una extraordinaria filósofa francesa que se llama Geneviève Fraisse, que es donde yo leí esto y me pareció que era una idea muy, muy brillante, muy inteligente, sobre todo porque es verdad. Y la buena teoría, y eso lo decía Marx, es que yo soy un poco marxista, ¿no? Una tiene que cargar con sus, ¿no? Bueno, decía Marx que la teoría que de verdad era buena, la buena teoría es aquella que coge la realidad y la vuelve otra vez a traer para que tú puedas verla tal y como es. Porque ante nuestros ojos la realidad nunca parece como es. Hay muchísimos elementos que la enturbian, ¿no? Entonces, entre sacar aquello que es, bueno, pues esto para decir que lo de objeto y sujeto es un análisis. Ahora, no es para que nos quedemos sorprendidas, porque si pensamos que conseguimos derechos, si pensamos que damos pasos adelante, que lo hacemos, no vamos a caer en la ingenuidad de pensar que el sistema patriarcal no va a tratar de frenar, de desactivar y de conseguir nuevos espacios, claro que sí. Entonces, esta es un poco la dialéctica que tiene el feminismo. Por una parte sabemos que damos pasos adelante, que conseguimos pequeñísimos, porque yo todos los veo pequeños. Nosotras estamos aquí, tenemos un lenguaje común, sabemos de lo que estamos hablando, tenemos ese inmensísimo orgullo de tener pasado, de tener genealogía, de tener un movimiento, de tener una tradición intelectual, de saber que mi vida y la vida de mi madre es como si hubiésemos vivido, no sé, ella en un planeta y yo en otro. Todo eso es cierto que ha ocurrido, todo eso lo sabemos, pero al mismo tiempo no podemos dejar de saber que los varones no aceptan que consigamos espacios de libertad y espacios de igualdad, porque nuestros espacios de libertad y nuestros espacios de igualdad significa la erosión de sus privilegios.
y ningún grupo dominante quiere perder los privilegios que tiene. Entonces, por supuesto que luchan con uñas y dientes para no perderlos. Lo que tenemos que descifrar e identificar es qué es aquello en lo que el sistema patriarcal está dando el do de pecho. Y yo creo que el do de pecho lo da donde lo tiene que dar, que es en no permitir que las mujeres seamos dueñas de nuestra sexualidad. Es decir, en Afganistán les prohíben hablar y les tapan desde la cabeza a los pies, y aquí nos desnudan. Es decir, la hipersexualización de las mujeres es quizá el mayor asedio que estamos viviendo las mujeres, y ver a las adolescentes es algo doloroso, triste. Es, en fin, las investigaciones que ha hecho Lluís Ballester con respecto a la pornografía, ¿no?, a cómo viven ellas la sexualidad con sus compañeros después de tantas horas de consumo de pornografía, muestran un enorme malestar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay unas fuerzas que son tremendamente poderosas, que son lo suficientemente invisibles, que no se concretan en derechos jurídicos, ojalá lo hiciesen, que tratan de que seamos objetos, ¿no?, de sexualizarnos. Y sexualizar es inferiorizar, y sexualizar es deshumanizar. Y esa es una de las batallas que tenemos que dar. Y es por eso que las feministas hemos entendido que si hay un parámetro, digamos, que expresa con más claridad la sexualización extrema, es la prostitución. Las feministas no consideramos que la prostitución tenga que estar en el centro de la agenda política del feminismo, porque somos unas extravagantes que pensamos que un fenómeno social relativamente marginal, o porque somos solidarias con mujeres. Es que sabemos lo que significa la prostitución. No solamente por el daño que sufren las mujeres que están prostituidas, sino porque nos convierte a todas en potencialmente prostituibles, en el imaginario enfermizo, loco, que tienen, pues, como poco el 40% de los varones, ¿no?, según parece, que son los que consumen prostitución. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, yo no he tenido intención de hacer un ajuste de cuentas con mi generación, aunque es mucho más fácil ver las cosas retrospectivamente, ¿no? Y la verdad es que tampoco el libro me ha permitido en ese sentido ver mucho, porque yo ya cuando escribí el libro de prostitución ya lo vi con una claridad meridiana. Pero a mí sí hay una cosa que me preocupa muchísimo, y a mí lo que me preocupa es esta idea que se ha corrido como la pólvora, la idea de, primero, la impotencia de que el sistema no puede ser derrotado. Esa es una idea con la que conviven nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos, nuestras alumnas. Sobre esa impotencia de derrotar el sistema es donde ha entrado la idea de la libertad sexual, y ha encontrado un terreno extraordinariamente fértil, ¿no? Y a mí, pues, me preocupa muchísimo, porque hay miles y miles y miles de chavales, algunos por interés, otros no por interés, sino porque lo creen de verdad, porque creen que una sexualidad a lo bestia puede romper las costuras del sistema. Entonces, ¿de qué manera tenemos que dotarnos de herramientas y de un discurso que nos permita comprender por qué han llegado ahí y que nos permita desarticularlo? Esa es mi principal preocupación, y eso sí que estuvo en el libro. Otra cosa es que conseguirlo es muy difícil, ¿no? Pero yo tengo siempre muchísima confianza, porque las cosas siempre han sido así. ¿Alguien se imaginaba que iba a estallar la cuarta ola? Nadie. Nos quedamos impresionadas. ¿Alguien creía que iba a caer el muro de Berlín? No, hasta que empezaron, ¿no? Hasta que cayó el primer ladrillo, no nos lo creíamos. Bueno, pues yo sí creo que de una manera subterránea se está gestando en muchas mujeres la idea de que no les gusta los resultados y las consecuencias de esta libertad sexual para sus vidas. Y dentro de no mucho tiempo lo iremos viendo, estoy segura. Hay tiempo para una pregunta más.
Y la voy a contestar así, cortita. Bueno, pues ahora procedemos a que Rosa firme los libros que habéis cogido. No sé si quedarán algunos, estaban fuera. Y bueno, un aplauso. Sí, muchísimas gracias a todas por venir y a vosotras.